Perfecto, ya nos estamos acercando y empezamos si es que tú estás listo. Yo estoy listo, sí. Buenísimo. Entonces, buenas tardes a todos nuestros participantes. Muchas gracias por conectarse. El día de hoy tendremos el webinar sobre la educación superior tecnológica en el Perú y los retos post pandemia a cargo de Facundo Pérez. Facundo, bienvenido. Facundo es un experto en educación superior tecnológica y universitaria con más de 20 años trabajando en la materia y actualmente se desempeña como jefe de la Oficina de Calidad y Pertinencia del PEMESUT, que es el Programa de Fortalecimiento de la Calidad y la Pertinencia de la Educación Superior Tecnológica y Universitaria Nacional del MINEDU. Facundo, bienvenido. Te doy la palabra, el micro y la pantalla. Pues muy bien, pues muchas gracias Nathan, muchas gracias por la invitación. La verdad es que esto es un compromiso, ¿no? Yo vi que estaba solo en este panel y dije, esta es la mía, ¿no? Ahora sí. Entonces, bueno, encantado, y ahí he preparado una presentación que está enfocada más bien a las cuestiones políticas, a las cuestiones macros de los retos que se vienen efectivamente a partir de las consecuencias que nos está generando esta pandemia en el ámbito de la educación superior tecnológica. Bueno, voy a empezar compartiendo la pantalla, si les parece bien. Por supuesto. Muy bien. Bueno, ahí tienen el título de la presentación, de la idea de este foro, de este webinar, la educación superior tecnológica en el Perú, los retos post pandemia. Y hay un pequeño esquemita de aquello que voy a plantear, ¿no? En tres ideas centrales y únicas, ¿no? ¿Qué ha cambiado con la pandemia? ¿O qué ha logrado, para bien o para mal, cambiar la pandemia? ¿Cuáles son las consecuencias de ello? ¿Ya? ¿Cuáles son los riesgos verdaderos? Y si hemos obtenido o estamos en camino de obtener lecciones aprendidas. Y finalmente, cuáles son los principales desafíos o retos de la educación superior tecnológica después de la pandemia, ¿no? Es una presentación cortita, arriba a la derecha podrán ver un poco en el marco de ese índice que he presentado cómo vamos avanzando, tiene 13 diapositivas, y bueno, también lo importante es que haya después una participación rica de ustedes que pueda alimentar el debate, ¿no? ¿Qué ha cambiado la pandemia? Bueno, después de darle muchas vueltas y además sin pretensión de hacer un análisis sesudo del asunto, en lo que se refiere a la educación superior tecnológica, creo que han cambiado dos cosas, ¿no? Y en general al sistema educativo, ¿no? El impedimento de la asistencia a las instituciones educativas, ¿no? En este momento es imposible, no vamos a entrar en una discusión sobre ello, es simplemente una constatación de la realidad. Y por otro lado, una consecuencia que ya se da y que se va a mantener por lo menos durante los próximos meses, si no quizás alguno o algunos años, la disminución de la capacidad adquisitiva de las personas, de los estudiantes, de sus familias, para acceder a estudios de educación superior, ¿no? Y como consecuencia, ya entrando en el segundo punto del índice, como consecuencias, como riesgos que yo considero que son verdaderos, y las lecciones aprendidas, tenemos una primera conclusión que creo que es más bien una obviedad, ¿no? La vulnerabilidad de nuestro sistema educativo, ¿no? Aquí tenemos un dato específico, con una fuente, digamos, completamente legitimada, que es el caso de la Asociación de Institutos Superiores Tecnológicos Privados del Perú, Asiste Perú, que nos dice que entre el año 2019, el segundo ciclo académico del año 2019, y el primero del 2020, que acaba de terminar, digámoslo así, hemos tenido una matrícula que ha descendido en en más de 78.000 personas, ¿no? En solamente la transición entre el segundo ciclo del 2019 y el primero del 2020. Hay una caída brutal, diría yo, de la demanda de la educación privada y también de la pública, aunque en menor grado, ¿no? Y específicamente en la privada tenemos datos de que hay un incremento de la demanda de la educación virtual, que también se produce sin duda en la pública, pero que no ha sido medido totalmente, ¿no? Entonces, aquí hay una primera conclusión que yo creo que es una conclusión fuerza, o una constatación, y es que el sistema, o un sistema que depende de la educación privada, es mucho más vulnerable. Digamos que
esta asociación y algunos otros institutos privados se han acercado al Ministerio de Educación, como probablemente nunca habíamos visto, para solicitar algún mecanismo de articulación, de colaboración que permita reducir los efectos de esta caída de la demanda del servicio educativo en los institutos superiores tecnológicos, ¿no? Y que como consecuencia podría conducir al cierre de un número importante de instituciones educativas, ¿no? Entonces, un sistema que se apoya fundamentalmente, no es el caso exclusivamente, pero de forma mayoritaria, en la educación superior privada es mucho más vulnerable, ¿no? Pero la caída de la demanda de los servicios de educación privada no solo tiene que ver con la crisis económica, y esto es importante, ¿no? También tiene que ver con la dificultad de la presencialidad, no solamente tiene que ver con el recurso económico. Hay un estudio que tuve oportunidad recientemente de leer y participé en un webinar como oyente, donde se presentaba un estudio de Miguel Urquiola, que es un estudioso de la Universidad de Harvard, y en ese estudio se hablaba del sorting, ¿no? El sorting es que cuando un estudiante va a una institución de educación superior privada, no solamente busca la formación académica, no solamente busca mejorar sus competencias o lograr determinada formación, sino también entrar en una comunidad que después, en cuando accede al mercado laboral, le permite una serie de conexiones que facilitan su inserción, ¿no? Su inserción en el mercado laboral. Esto lo llaman sorting. Y en este sentido, la presencialidad de los procesos formativos, particularmente en la educación privada, tiene una importancia relevante, ¿no? Y por tanto, ojo que no solamente es una cuestión económica, sino también una cuestión de presencialidad o de la imposibilidad de la presencia, de la modalidad presencial en estas circunstancias. Después, yo creo que hay otro riesgo importante que es, y que le he puesto ese titular para ser un poquito más espectacular, pero la idea es que yo sí creo que la política está siendo sojuzgada por la urgencia, y esto es un riesgo enorme en el que llevamos cayendo muchos años, pero que ahora en estas circunstancias se multiplica por un factor importante. No sé cuantificar el factor, ¿no? Pero, digamos, si bien la urgencia es, hay que atenderla, es irrenunciable, y ahí hay unos datos que vamos a comentar ahora. Por otra parte, si no pensamos en la importancia, al final la cuestión de la sostenibilidad de los procesos de mejora de la calidad, de articulación con el mercado laboral, no van a ir a ninguna parte, ¿no? Entonces, la política de la curita, que no es política, digamos, del parche, o de atender, porque irremediablemente hay que hacerlo, ¿no?, las consecuencias directas de la pandemia, no es suficiente. Tenemos que dejar parte de nuestras fuerzas para apostar por los procesos sostenibles, ¿no?, para concluir los procesos que nos van a llevar al diseño y a la implementación de políticas sostenibles en el tiempo. Ahí tenemos algunos datos que tienen fuente de DIGESUPA, del Ministerio de Educación, fuente formal, que nos hablan, digamos, de una situación calamitosa, o por lo menos muy complicada, de altísima complejidad, para habilitar otros procesos formativos no presenciales, ¿no? Una modalidad de educación a distancia, en este caso virtual, ¿no? Ahí vemos que, bueno, no voy a entrar a comentar mucho los números, no creo que tenga mucho sentido porque ustedes los estarán viendo, pero vemos que hay una debilidad importante tanto en la disponibilidad de equipos por parte de los estudiantes como de los docentes, como en la posibilidad de acceso a Internet desde las instituciones educativas, contando con plan de datos desde las instituciones, ¿no? Entonces, como consecuencia de ello, vemos en la tabla segunda que estos son datos del mes de junio, que iniciaron sus clases virtuales o no presenciales, el 41% de los institutos de educación superior tecnológica públicas y el 45% de los privados. Es decir, más de la mitad de la población estudiantil de la educación superior tecnológica no había tenido acceso al inicio del año académico, vamos a decirlo así, ¿no? En fin, yo sí creo que estas circunstancias nos llevan a tomar medidas urgentes vinculadas a facilitar o desarrollar estrategias coyunturales que nos lleven a, digamos, tapar los agujeros del sistema, pero si no conservamos la capacidad de mantener una mirada estratégica de medio y largo plazo, la coyuntura pasará. Esto hay que pensar que la pandemia, digamos, dejará de serlo, se encontrará una vacuna, y mañana estaremos en las circunstancias las mismas que antes de la pandemia o incluso peores, ¿no? Entonces,
atender la urgencia, pero con una mirada estratégica, es fundamental. Bueno, esto no es algo nuevo, pero que quizás se pone mucho más de manifiesto. Decir que la pandemia ha desnudado las debilidades de nuestro sistema educativo, y no solamente en el sistema educativo, pero digamos que las circunstancias ponen aún más de manifiesto esta situación. Tenemos un sistema de educación y formación compartimentado y con callejones sin salida, con techos, hay muchas formas de verlo, ¿no? O decirlo. Bueno, ahí tenemos algunos datos que son también de alguna manera conocidos, pero ponerlos en el PPT nos ayuda a reconocerlos, ¿no? Con fuente en la encuesta de demanda ocupacional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del año 2018, vemos que la demanda del servicio educativo, en el caso de educación superior universitaria, era superior al 65%, mientras que en el caso de otras modalidades de educación superior, incluyendo la tecnológica, que es la mayoritaria dentro de las otras modalidades, alcanzaba un 34, algo más de un 34%. ¿no? Sin embargo, la demanda del mercado laboral era inversamente proporcional a la ratio anterior, ¿no? Respecto entre universitarios y otras modalidades o perfiles de egresados de otras modalidades de educación superior. Esto, que es un valor absoluto constatado año tras año, repetido de vez en cuando según la ola, digamos, de la agenda pública lo permite, tiene que tener un reflejo en las medidas de política, ¿no? Ahí tenemos otro dato abajo sobre la informalidad del empleo. Antes Nathan comentaba que efectivamente la semana pasada hubo otro webinar donde se habló de este tema, y tenemos que el 72.3% de informalidad del empleo es informal en Perú, pero hay una relación muy clara entre la informalidad del empleo y la formación. 9 de cada 10 trabajadores informales del país no tuvieron educación superior y técnico-productiva, ¿no? Y sin embargo, aquellos que tienen un empleo formal, 5 de cada 10 recibieron educación superior y técnico-productiva. Entonces, en relación a este tema, a este riesgo, encontramos que esto está vinculado a la pérdida masiva de empleos y a la necesidad de recuperación rápida de los mismos. La imposibilidad de reconocimiento de la formación o de las competencias que las personas que trabajan en el sector informal tienen, ayuda, digamos, a que no haya una movilidad laboral entre, vamos a decirlo así, familias profesionales, hermanas o vecinas, ¿no? La falta de flexibilidad del mercado laboral entendida desde ese punto de vista, no desde la flexibilización de los mecanismos de empleo, desempleo o despido, ya, alimentada por la carencia de un sistema de reconocimiento de competencias, hace o configura una situación que, digamos, tiene como consecuencia un nivel de afectación mayor en esta situación de pandemia. Otra mirada es la imposibilidad o la dificultad de la reubicación de los trabajadores y, como consecuencia, la dificultad para que estos trabajadores en el ámbito informal tengan acceso a derechos, ¿no? Bueno, aquí hay otro riesgo y es otra situación, otra constatación, una consecuencia que yo creo que es muy clara y que también tiene carácter histórico, y en este caso vinculado a estos aspectos que sobre todo tienen que ver como consecuencias con el mercado laboral. Tenemos que hay una confusión de roles de los actores públicos y de los privados, ¿no? Yo creo que esto es fundamental, es decir, tanto los actores públicos y en este caso específicamente el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo vienen haciendo desde hace muchos años una serie de cosas que no es necesario que hagan porque no es su rol. Y los resultados que se han obtenido no son buenos, ¿no? Y hay por ahí una frase que se repite últimamente mucho, y es que si quieres que los resultados cambien, es una frase de Einstein, tienes que dejar de hacer las mismas cosas, ¿no? Y entonces nosotros desde el Ministerio de Educación y desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo llevamos haciendo, por ejemplo, identificación de la oferta pertinente mucho tiempo, cuando este es un rol que no necesariamente compete a los actores públicos, ¿no? Y por parte de los actores privados, la gestión y los datos que hemos visto sobre el abandono, la deserción, sobre todo en las instituciones de educación superior de gestión privada, digamos, el rol natural ya de los actores privados no está en la gestión de las instituciones educativas. Eso no quiere decir que yo esté en contra de la educación privada, para nada, ¿no? Pero
su rol natural está en la definición de la oferta formativa y no en la gestión de las instituciones de educación, digamos, a cualquier nivel, pero en la superior tecnológica con más motivo. Como decía antes, Ministerio de Educación y Ministerio de Trabajo deben dejar de hacer lo que no les corresponde o para aquello que no tienen capacidad. Hemos demostrado además que genera una duplicidad en la oferta formativa, hay opciones ocupacionales que tienen, digamos, solapamientos con algunas otras ofertas que el Ministerio de Educación refiere de otra manera, los niveles de comparabilidad se debilitan y no es posible, por tanto, establecer conexiones o conectores que permitan la transitabilidad, ¿no? Y otra cosa que yo creo que tiene esto como consecuencia y que hemos aprendido es que la pertinencia no se asocia solo al qué, ¿no? A la oferta formativa, sino también al cómo, es decir, a la modalidad formativa. Una oferta puede ser perfectamente pertinente para un territorio desde el punto de vista de la, digamos, de la legitimidad, es decir, de que existe esa necesidad que cubre esa oferta formativa, pero probablemente una institución de educación superior tecnológica sin las capacidades instaladas necesarias y suficientes probablemente no pueda desarrollar y por tanto la pertinencia también está en el cómo, en la modalidad formativa. Bueno, como retos, entrando ya en la última parte para abrir el debate, ¿no? Creo que a partir de los datos, o de algunos de estos datos y de otros muchos más que se pueden obtener, no quería tampoco hacer una presentación que fuera llena de datos, sino más bien de ideas para el debate. Yo creo que esta ecuación, que se puede ver, arroja como resultado claro la necesidad de fortalecer la educación pública y dentro de ella la modalidad virtual. Esto es una necesidad identificada ya en varios estudios, ¿no? Y dentro de ello hay una serie de variables que se vinculan justamente a ese tema de la pertinencia vinculada, asociada al cómo hacemos las cosas, ¿no? Luego las capacidades, digamos, hay como tres niveles y estos se identifican tanto en los estudios que ha hecho DIGESURPA como los que ha hecho DIGESU, como a tres niveles, ¿no? Las capacidades instaladas en las instituciones para gestionar sistemas, digamos, sistemas que permitan las modalidades a distancia, o la modalidad a distancia, dentro de ellas varias opciones. La capacidad, por tanto, de las instituciones para gestionar, para diseñar e implementar sistemas de formación a distancia es relevante, muy relevante. Y dentro de ello, digamos, hay variables que tienen más que ver con el acceso a los recursos, como la conectividad, y otras que tienen que ver con las capacidades instaladas en las instituciones. Y en la educación superior tecnológica hay débiles o no existen áreas asociadas a las tecnologías, áreas de gestión de las instituciones vinculadas a las TICs, a las tecnologías de la información y la comunicación. No existen responsables, o menos responsables, probablemente sí encargados, pero no formalmente contratados o nombrados vinculados a esas áreas, ¿no? Porque no existen en la gestión de las instituciones, ¿no? Por otra parte, la autonomía de los docentes para el desarrollo, es decir, la no presencialidad y la individualidad a la que obliga este asunto de la modalidad a distancia, fuerza a los docentes, en el mejor de los sentidos, a desarrollar sus capacidades y a mejorar los niveles de conectividad y equipamiento que como individuos tienen incluso en sus domicilios, ¿no? Un sistema de acompañamiento y tutoría a los estudiantes, pues porque obviamente el abandono, la deserción, no solamente tiene que ver con asuntos, como decíamos antes, de recursos económicos, pero también está vinculado a decisiones que se toman en ámbitos familiares, que tienen que ver con el estímulo que supone el estudio a distancia o las capacidades que esos estudiantes tienen para desarrollar estos procesos con autonomía. La autonomía para el desarrollo de los aprendizajes en modalidades a distancia es una variable fundamental. Y después herramientas, recursos para el desarrollo del proceso formativo. Y yo he resaltado aquí dos, probablemente haya muchas más o algunas otras, o se puede enfocar de alguna otra manera, pero creo que hay dos que son probablemente las más importantes, ¿no? Los sistemas de evaluación de competencias en modalidades a distancia y la automatización de laboratorios y talleres. Y esto a algunos le puede parecer una locura, porque puede decir esto es carísimo, esto es un tema que no es accesible para el caso peruano, y yo sin embargo pienso que probablemente esta situación que estamos viviendo debería convertirse en una oportunidad, pues porque un laboratorio automatizado, si bien tiene un poco más de costos que un laboratorio no automatizado, la capacidad de acceso que tiene remota es mucho mayor que la que tiene un laboratorio que demanda de presencialidad, ¿no? Y por tanto los procesos de automatización, que no son tan complejos incluso técnicamente, de laboratorios y talleres,
es una opción importante, ¿no? Incluso podrían servir para la realización de prácticas de estudiantes de varias instituciones de educación superior tecnológica. Bueno, los retos 2 y 3. Aquí he querido juntar 2 retos y ponerle un titular, ¿no? Porque quizás en esto yo sí quisiera detenerme un poquito más. Esto tiene 3, 4 diapositivas y le he puesto ese titular: un modelo de gestión territorial de la educación técnica en un marco nacional de cualificaciones, ¿no? Aquí se conjugan, digamos, 2 factores. Un factor de comparabilidad asociado a lo nacional, que podamos establecer mecanismos que nos permitan comparar ofertas formativas en todo el territorio nacional, y por otro lado, a la hora de la gestión de las instituciones de educación superior tecnológica, necesariamente, digamos, es indisoluble o inseparable desde mi punto de vista de una buena gestión, un modelo descentralizado, un modelo de gestión territorial de la educación técnica, que esté con 2 variables, digamos, o con 2 atributos, ¿no? Centrado en las personas y sus competencias y no en las modalidades de educación superior y las instituciones que gestionan la educación. Hemos desarrollado durante un conjunto de años, incluso en la reforma de la educación superior, no solo de la universitaria, todo un marco normativo enfocado en las instituciones: ley universitaria, ley de institutos y escuelas de educación superior, decreto legislativo para los centros. Entonces, con esa idea, esos nombres de las normas enfocadas a la mejora de la gestión de las instituciones educativas, digamos, de alguna manera se consigue parte del objetivo, pero no se centra la mirada en el tránsito que las personas hacen por el sistema educativo y, por tanto, en el logro de las competencias, en la portabilidad de las mismas, en que son las personas las que transportan sus competencias logradas a través de las instituciones. Y para lograr un sistema educativo articulado es fundamental cambiar un poco el paradigma centrándolo en las personas, aunque esto siempre ha estado en el discurso. Después las normas están asociadas a la mejora de la gestión de las instituciones o centradas fundamentalmente en ello, ¿no? Y también con un equilibrio, como decía, adecuado entre entre comparabilidad y diversidad. Es decir, que articule de manera adecuada una visión nacional, un mecanismo, una instancia de definición de la oferta formativa, ¿no?, de formación y de educación a nivel nacional, con la diversidad en el ámbito de la gestión para cada uno de los territorios, respetando las diferencias e incluso estimulando la identidad. Bueno, y esto se llama Sistema Nacional de Cualificaciones. Yo soy un convencido de que esto es el mecanismo que es previo incluso a otras muchas cosas que ya estamos haciendo, y que sin esta base, sin este soporte, no será posible vincular o generar un sistema educativo articulado, ¿no? Ahí vemos en el dibujito de abajo que, bueno, en el de arriba, empecemos por el de arriba, el Sistema Nacional de Cualificaciones es un puente de confianza entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo, ¿no? Y en torno a esto, abajo podemos ver el conjunto de elementos o de pilares, de atributos que se vinculan, ¿no? Un marco nacional de cualificaciones que está asociado a la idea de articulación horizontal entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo, articulación también vertical, y ahí aparece a la derecha la transitabilidad en el sistema educativo entre las modalidades, y también transitabilidad entre cualificaciones asociadas a sectores vecinos, vamos a decirlo así, la posibilidad de establecer mecanismos de equivalencia entre modalidades educativas y en el reconocimiento también de titulaciones o certificaciones que se establecen en otros sistemas educativos, en otros países. Eso ya lo venimos haciendo con la SUNEDU específicamente, pero solamente desde un punto de vista administrativo. La diversificación de trayectorias, que las personas puedan identificar que con la formación que tienen, con un nivel de cualificación determinado reconocido, las opciones que tienen para diversificar su trayectoria profesional, ¿ya?, personal, y de nuevo el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de otras ofertas formativas, el reconocimiento de un determinado nivel de competencias en un sistema, en un país que tiene, digamos, más de un 70% o alrededor de un 70% de personas en la encuesta, digamos, en el mundo laboral con secundaria completa como máximo nivel educativo, ¿no?
estas personas que llevan muchos de ellos trabajando muchos años con un desempeño eficiente en sus puestos de trabajo, no tienen la posibilidad de obtener un reconocimiento de las competencias que han logrado, la ubicación en un nivel de cualificación que permita el regreso al sistema educativo o un mecanismo cíclico de entradas y salidas entre el sistema de conectores y de ahí el puente de confianza entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo. Recordemos que, bueno, no solamente hablamos del sistema educativo, sino también del sistema formativo en general, que incluye, por ejemplo, mecanismos de actualización, de capacitación dentro del mercado laboral, de formación continua, etcétera, ¿no? Estos son los elementos, ¿no?, que pueden, de alguna manera, ayudar a ver en el Sistema Nacional de Cualificaciones, a ponerle nombres o a poner realidades a este puente de confianza, ¿no? Ahí vemos que los elementos centrales son un marco nacional de cualificaciones y un modelo de representación sectorial para el colamiento. Dentro de ese modelo de representación sectorial, que es como la instancia que va a definir los estándares de competencia que después se van a convertir hacia la derecha en oferta formativa y hacia la izquierda en mecanismos o en contenidos para la normalización y certificación de competencias en el mercado laboral, ahí es donde deben estar el espacio natural de participación de los actores privados, de los empleadores y de los actores sociales que tienen que ver con el mundo del empleo, incluyendo, ¿por qué no?, los representantes de los trabajadores. El Marco Nacional de Cualificaciones es como el articulador, el conector entre las tres dimensiones que podríamos decir que existen o en las que se puede, a través de las cuales se puede analizar la educación en general, pero la educación técnica en particular, ¿no? Tenemos la pertinencia, la calidad y la articulación, y el Marco Nacional de Cualificaciones es como el conector que hace que todo esto funcione de forma vinculada, ¿no? Y tenemos a la izquierda la certificación de competencias del Marco Nacional de Cualificaciones a partir de la participación de estos actores privados en ese modelo de representación sectorial para poblar el marco de cualificaciones. Obtenemos un conjunto de estándares de competencia que nos sirven como referente común único, y de ahí lo de marco nacional, para definir los procesos de certificación de competencia y, por el otro lado, los contenidos de la oferta educativa formal, ¿no? Y de ahí es donde podemos hacer posible que haya una vinculación, un ciclo virtuoso entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo. A partir del mundo de la educación puedo insertarme en el mercado laboral, puedo obtener mejores competencias en el mercado laboral de una manera determinada y a partir de ahí, mediante procesos de certificación asociados a un nivel de cualificación determinado, volver al sistema educativo. Y eso es lo que garantiza este sistema nacional de cualificaciones, son los elementos, ¿no? Tenemos abajo ese reconocimiento de aprendizajes previos, que es un nombre que a mí me gusta mucho, que ayuda a garantizar la portabilidad de las competencias, ¿no? Yo, mi caso personal, ¿no?, más allá del reconocimiento de mi título por parte de la SUNEDU, que es un reconocimiento administrativo, yo he participado en otros procesos formativos en España, que incluso llevan a titulaciones en el ámbito del espacio europeo único de formación, que aquí no es posible prácticamente reconocer. Si hubiera un sistema de este tipo, yo podría certificar mis competencias, vincularlas a un nivel de cualificación determinado y poder utilizarlas para continuar estudios superiores o para tener un reconocimiento, ¿no?, que en sí mismo ya tiene un valor, ¿no? Este reconocimiento de aprendizaje previo puede tener que ver con reconocimiento de otras titulaciones o otros procesos formativos fuera del territorio nacional. Puede tener que ver con la certificación de competencias para el desarrollo de procesos formativos o puede tener que ver con precisamente aquello que ya venimos haciendo, y es el reconocimiento de títulos que nos sirven para el desempeño en el mercado laboral. Y el sistema de aseguramiento de la calidad, que es el último elemento de la calidad de las cualificaciones, tiene que ver con un sistema interno de gestión de la calidad que lo que identifica son procesos, procedimientos, indicadores, conectores de entrada y salida que permiten justamente asegurar que aquellas acreditaciones, que aquellos certificados, aquellas credenciales que son motivo de los procesos de certificación de competencia o de las titulaciones realmente corresponden a los niveles de cualificación que dicen corresponder, ¿no? Algunas virtudes, ¿para qué nos sirve este Sistema Nacional de Cualificaciones o el Marco Nacional de Cualificaciones? Bueno, ya lo he explicado, pero para articular y flexibilizar
los sistemas de educación y formación, hablaba de la capacitación laboral, por ejemplo, como parte del sistema de formación y no de educación formal, con las necesidades del sector productivo. En ese modelo de representación sectorial se supone que los actores privados, de manera institucionalizada y permanente, participan y hacen posible que las necesidades del mercado laboral se incorporen tanto a los procesos de certificación de competencias como a los procesos de la educación formal, a los títulos de la educación superior tecnológica y técnico-productiva, y también es posible que la universitaria, ¿no? El Marco Nacional de Cualificaciones es un marco integrado que incluye todos los niveles educativos. Incrementar la transparencia de las cualificaciones, es decir, que haya una credencial única que recoge y que reconoce un nivel de cualificación determinado que permite identificar qué sabe hacer una persona con el mismo lenguaje, tanto desde el ámbito de la educación como desde el ámbito del trabajo. Reconocer la experiencia y aprendizaje de personas que se han formado o que han logrado competencias por fuera del sistema educativo. Yo siempre aquí cuento un ejemplo de un joven carpintero, hijo de un carpintero, que se forma en la carpintería con su padre como aprendiz, y que después, cuando tiene 15 o 16 años, tiene más conocimiento y desarrollo de habilidades específicas procedimentales de carpintería que cualquier egresado de una carrera vinculada a carpintería, ¿no? En el ámbito de la educación superior tecnológica. Y este muchacho o muchacha no tiene el cartoncito famoso, la credencial que le permite identificarse como persona que logró un cierto nivel de cualificación. Si hiciéramos posible esto, estaríamos habilitando a esta persona a un cierto nivel de cualificación, y eso le abriría un proceso de articulación o de diversificación de trayectorias formativas, tanto en el ámbito de la educación como en el ámbito del trabajo, ¿no? Por otra parte, permite el incremento de la movilidad laboral de las personas en el mercado de trabajo, obviamente, si es laboral, ¿no? Este incremento de la movilidad laboral, facilitado por la identificación de los ámbitos de competencia, de los estándares de competencia que pueden tener algunas competencias comunes en diferentes sectores formativos. Por ejemplo, un operador de maquinaria pesada en la minería puede trabajar en construcción, que necesite las mismas competencias, utilizando las mismas máquinas, puede trabajar en la construcción de una carretera, puede trabajar, por ejemplo, con un tractor en un proceso productivo en el agro. En fin, hay una versatilidad y, por tanto, la organización de los sectores no tiene que ver con el reparto de los presupuestos, sino que tiene que ver, o tendría que tener que ver, en este caso, a la hora de ordenar el proceso de poblamiento, con aquellas áreas funcionales que tienen competencias en común, ¿no? Sirve para modernizar la educación y la formación al revisarse de forma permanente e institucionalizada estas cualificaciones que requiere el mundo de la producción, ¿no? Y esto, bueno, es probablemente de lo que más he hablado. Y por último, es un mecanismo que en sí mismo sirve para asegurar la calidad de la oferta de la formación y la educación. Bueno, en el ámbito del territorio, esta es una diapositiva que en diferentes formas lleva acompañándome años y todavía no me la compra nadie. Entonces, yo, por pesado, a lo mejor algún día acaba sucediendo. Yo pienso que efectivamente para tener éxito en el ámbito de la educación técnica en los territorios del Perú, en los diversos territorios del Perú, hay que tener un modelo de gestión que podría ser parecido a este, ¿no? Que vincule diferentes niveles o tipos de instituciones educativas. Aquí hemos incluido los CEBAS, hemos incluido el tecnológico en el nivel central, un centro rural de formación en alternancia, por ejemplo, un CEDPRO, incluso podría haber una o varias universidades. El asunto es la vinculación de estos niveles de cualificación logrados a través de estas instituciones educativas y un mecanismo de articulación que permitan un tránsito eficiente de las personas, que son lo importante, con sus competencias en su mochila, la portabilidad de las competencias a través de las diferentes instituciones educativas por las que una persona vaya pasando, de manera que el sistema educativo y formativo esté enfocado en garantizar el tránsito a lo largo de las instituciones y no en frenarlo. A día de hoy sabemos que, si bien están aprobadas normas, estas leyes a las que hacíamos referencia anteriormente, que hacen posible el tránsito de las personas, en la realidad esto es de enorme dificultad porque requiere de convenios específicos suscritos entre las instituciones. Esto debería estar normado por defecto, de manera que, habiendo un sistema único
que defina los estándares de competencia y un referente común en el marco nacional de cualificaciones, las personas que logren esas cualificaciones tienen libertad de tránsito a través del sistema educativo, incluso entre el sistema educativo y el sistema del mercado laboral, ¿no? Hay algunas ideas ahí, ¿no? La convalidación y la transferencia de crédito, la certificación modular para garantizar que ese tránsito se puede dar, y la planificación articulada de la formación técnica para definir la oferta formativa a partir de un marco nacional. Y aquí una idea importante, lo que garantiza la diversidad o lo que diferencia, digamos, una realidad de otra no son las competencias, es decir, no tiene que ser diferente la formación que recibe un joven o las competencias que logra un joven en producción agropecuaria en la selva de las que logra en la costa o en la sierra. Lo que es diferente es el contexto de aplicación de esa competencia, y eso tiene una serie de características que deben llevar a adaptar la competencia. Pero las competencias son las mismas, las técnicas de insertación son las mismas, incluso entre el hemisferio norte y el sur, me van a permitir, solo que allí se cultiva en una determinada temporada del año y aquí en la temporada inversa, pues porque por razones obvias que tienen que ver con, ¿no? con procesos más de la física, ¿no? Y del el viaje que hace el Sol y la Tierra alrededor del Sol. En fin, este es el modelo de gestión territorial de la educación técnica, que yo creo que es, o por lo menos es la estructura o un dibujo generoso de lo que podría ser la estructura del modelo articulado de gestión de la educación técnica para el territorio, para un territorio determinado en el país. Pero aquí hay un tema importante sin el cual, con el cual yo quisiera terminar, pero sin el cual no es posible este modelo de gestión, y es ¿no? Y es el financiamiento, que tiene que ver con el financiamiento del sistema de educación técnica. Aquí he querido poner esta diapositiva con un dato fuerte y que me ha facilitado uno de los participantes que he visto que entraba a partir de unos boletines que está sacando Flavio Cigalo, y ahí está la fuente. Nos pone en conocimiento que Pronavec ha publicado la lista de las instituciones de educación superior tecnológica y programas formativos elegibles para beca 18 durante el año 2020. Incluye solo 13 institutos de educación superior tecnológica y 8 carreras diferentes. Son 105 carreras, pero solamente 8 diferentes y un total de 1000 becas. Solo para 6 regiones y ningún instituto de educación superior tecnológica público. ¿Ya? Realmente yo creo que esto es un error, es un horror más que un error, ¿no? Y bueno, muestra justamente ese desbalance en términos de apuesta que el Estado hace entre la educación superior tecnológica y la universitaria. En estos días aciagos en los que estamos, políticamente hablando, vemos cómo se habla de la reforma de la educación universitaria, cuando obviamente esa es parte de la reforma, pero no es la reforma es de la educación superior y técnico-productiva. Y bueno, ahí el Ministerio de Educación, desde la DIGESU, desde la Dirección General de Educación Superior Universitaria, que está liderando este proceso, está planteando una política nacional de educación superior y técnico-productiva, que vincule, fíjese, incluye incluso a los CEPROS, ¿no? Ojalá que esto salga, se apruebe pronto, que la coyuntura lo permita, porque puede ser, digamos, un soporte a partir del cual se puedan desarrollar algunas de estas ideas. De hecho, el borrador incluye algunas de ellas, ¿no? Como lo del Marco Nacional de Cualificaciones. Pero en el territorio, y para concretar y terminar, esta es la última diapositiva, considero que es necesario que los tecnológicos tengan identidad presupuestal. No existen en el presupuesto, ¿no? Y los niveles de autonomía que requieren para la gestión de un presupuesto, quizás no como individuo, como cada uno de los institutos, quizás como grupo de institutos vinculados a una dirección regional, ¿no? O a un territorio determinado, el que fuera, ¿no? A día de hoy no existen en el presupuesto público. De hecho, la única posibilidad de consulta en el CIAF es para el conjunto de las instituciones de educación superior no universitaria. Lamentable definición, ¿no? Por la negación. Es necesario reforzar los mecanismos de financiamiento que están vinculados a calidad, ¿no? Exigimos calidad sin recursos. Hoy no existe, o sea, la partida de nacimiento de un niño cuando nace y tiene un mínimo de edad, ese, digamos, el documento de identidad es su DNI o su partida de nacimiento antes que el DNI, pero el de un instituto no es la resolución de creación del instituto. El de un instituto es justamente un código en el presupuesto. Y a día de hoy no existen, los institutos no existen en el país. Y es por eso que efectivamente no conocemos la mayoría, ¿no? Y el Pronavec, yo supongo que esta decisión
tiene que ver de no incluir ningún instituto público porque se supone que no hay calidad en los institutos públicos. Yo, desde mi experiencia, les puedo decir que obviamente tenemos muchos problemas en los institutos de educación superior tecnológica pública, pero nadie puede afirmar en este país que no existe ningún instituto de educación superior tecnológica pública que no tenga buena calidad, ¿ya? Entonces sí hay institutos públicos con una calidad importante, con una buena calidad, ¿no? Que serían merecedores de esta vía indirecta de financiamiento de la educación superior tecnológica, ¿no? Después hay algunas otras medidas que tienen que ver con el interior de las instituciones. Es necesario fortalecer las capacidades de gestión de los aparatos administrativos, que hoy tampoco existen, no existen administradores. Hay personas a las que el director le coloca la medalla de administrador, pero no existe el cargo de administrador en los institutos, y porque no existe gestión del presupuesto, porque no existen en el presupuesto, ¿no? Y esto no está además como puesto como personal administrativo, ¿no? Trascender, y aquí yo creo que esta es una frase que creo que refleja muy bien la idea, pasar de la cultura del trámite, del requerimiento, de que el director sea exitoso en la gestión de convencer al especialista de educación superior, que a su vez hace una solicitud dentro de la Dirección Regional de Educación, pasar de la cultura del trámite del requerimiento a la de la gestión del presupuesto, ¿no? Los institutos no han podido en ningún momento demostrar que son más o menos eficientes que las universidades porque no han gestionado nunca presupuesto público, ¿no? Bueno, y es necesario, por último, reparametrizar el concepto de financiamiento. Probablemente a futuro, y no solamente en el Perú, sino en el mundo, será cada vez más difícil este concepto de la asignación presupuestal, ¿no? Entonces yo creo que hay que, digamos, trascender o avanzar o evolucionar hacia el de la oportunidad de financiamiento. Es decir, que el Estado ponga al servicio de las instituciones de educación, y en este caso educación superior tecnológica, oportunidades de financiamiento a la que poder acceder a través de fondos concursables, los fondos del canon. De hecho, tenemos ya un conjunto diverso de instituciones que ofrecen oportunidades de financiamiento. Yo trabajo ahora mismo en una de ellas, que tiene un componente vinculado a fondos concursables con un volumen de recursos que yo creo que resulta apetitoso para muchas instituciones, ¿no? También universitarias, pero específicamente lo que hoy nos reúne es la educación superior tecnológica, ¿no? Entonces, trascender de este concepto de la asignación del presupuesto y pedirle al Estado o al Ministerio de Educación, asígneme presupuesto, deme oportunidades para financiarme. Y yo demuestro si tengo capacidad para conseguir esos recursos, obviamente con unos recursos básicos mínimos necesarios para el sostenimiento de la institución, asignados directamente por el Estado, ¿no? Y de hecho a día de hoy tenemos varios, ¿no? Tenemos el PENIA, tenemos Innovate Perú, tuvimos Procalidad, tenemos PEMESUD, tenemos los fondos de Canon, en fin, ya hay una cartera de recursos accesibles, pero no cuentan las instituciones de educación superior con la posibilidad legal, ¿no? En algunos casos, y en otros casos con las capacidades instaladas para poder acceder a estos recursos. Bueno, creo que esto es todo. Excelente presentación, Facundo. Muchas gracias. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro webinar, compartiendo una encuesta con todos los participantes. Voy a poner en pantalla la encuesta. Yo tengo que dejar de compartir, ¿verdad? Sí, un segundo. Ahora sí. Perfecto. Entonces, la encuesta está aquí. Vamos a lanzar la encuesta a todos los participantes que ya la pueden ver en sus pantallas. Voy a leer las preguntas de la encuesta. ¿La educación superior tecnológica es adecuadamente valorada en el Perú? ¿Sí o no? Segunda pregunta. ¿Hay mayor demanda por egresados de educación superior tecnológica que de universidad? ¿Sí o no?
Tercera pregunta. ¿Los institutos de educación superior tecnológica tienen una oferta acorde a la demanda de cada territorio? ¿Sí o no? Cuarta pregunta. ¿Los profesores de los institutos de educación superior tecnológica están actualizados? ¿Sí o no? Quinta pregunta. ¿Los institutos de educación superior tecnológica están suficientemente cerca del sector empresarial? ¿Sí o no? Sexta pregunta. ¿Las empresas buscan articularse a la educación superior tecnológica? ¿Sí o no? Séptima pregunta. ¿Los profesores y directores de los institutos de educación superior tecnológica buscan articularse a las empresas? ¿Sí o no? Octava pregunta. ¿Hay articulación entre las secundarias técnicas, los CETPROS, y las instituciones de educación superior tecnológica? ¿Sí o no? Novena pregunta. ¿Hay suficiente información sobre los programas que son de alta calidad en los diferentes institutos de educación superior tecnológica? ¿Sí o no? Y pregunta final. ¿Se aprende más trabajando y haciendo que estudiando? ¿Sí o no? Facundo, mientras nuestros participantes responden la encuesta, te lanzo una pregunta para que el público en general pueda entender mejor la discusión. ¿Cuál es la diferencia entre educación superior tecnológica y educación universitaria? Fíjense, mire, desde el punto de vista del nivel de cualificación, probablemente es la capacidad, o sea, es la orientación. La educación superior tecnológica está más orientada hacia la aplicación y la educación universitaria hacia la construcción del conocimiento, ¿no? Es un tema más académico. Desde un punto de vista de la cualificación, la educación superior tecnológica estaría ubicado en un nivel 4 o 5 sobre 8, ¿ya? Y la universitaria un poco por encima, 5 o 6. Determinadas formaciones de pregrado se solapan con algunas formaciones de educación superior tecnológica. Entonces, en ese sentido, sí hay una conexión, hay una continuidad. Entonces, las fronteras son difusas, los niveles de cualificación también dependen de las formaciones adicionales que hayan tenido las personas o de la experiencia en su vida y en su trabajo o en sus trabajos a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, yo creo que la diferencia fundamental tiene que ver con eso, ¿ya? Tiene que ver con la variable probablemente construcción del conocimiento, investigación, pero hay un círculo virtuoso que vincula educación superior tecnológica y universitaria, y es el de la innovación, ¿no? La investigación, el desarrollo y la innovación. Sin duda, en las universidades, y no precisamente en el pregrado, sino más bien en el posgrado, se orientan hacia la investigación y el desarrollo de procesos vinculados a la empresa, ¿ya? Pero la innovación, los actores llamados al desarrollo de la innovación, es decir, a llevar al mercado el asunto, son los institutos de forma natural en su concepción. Otra cosa es que los nuestros, en la mayoría de los casos, no puedan hacerlo porque no tengan las capacidades, ¿no? Entonces, ahí en ese círculo virtuoso de I más D más I minúscula, y investigación, desarrollo e innovación, hay una articulación entre empresa, universidad e institutos de educación superior tecnológica, ¿no? Y en ese marco, Facundo, ¿tú crees que las universidades en Perú operan como universidades bajo este concepto de la división entre educación universitaria y educación superior tecnológica? ¿O algunas de las universidades están ofertando cursos que deberían ser ofertados en los institutos de educación superior tecnológica? Bueno, creo que como oyentes hay algunas personas que podrían responder también muy bien a eso, ¿no? Pero yo creo que no. Yo creo que muchas de las universidades en la formación de pregrado tienen, digamos, mirando los diseños curriculares, por ejemplo, uno se da cuenta que más allá de la calidad del proceso formativo que lleva al cumplimiento de ese perfil esperado de egreso o no, que justamente los objetivos son más, entre comillas, más chatos, más asociados a procesos de aplicación y no de generación o de construcción del conocimiento, ¿no? Por tanto, la respuesta es no. Y además los procesos universitarios de investigación, las competencias vinculadas a investigación, en casos muy excepcionales se aprenden en el pregrado.
se desarrollan más bien a través del desarrollo de la práctica de la propia investigación en los departamentos universitarios, ¿ya? O a través de estudios de posgrado, ¿no? Correcto, Facundo. Volveremos a este tema después de la encuesta. Ya tenemos las respuestas, vamos a cerrar la encuesta y listo. Facundo, entonces la mecánica es la siguiente. Leo la pregunta, comparto los resultados de la encuesta de nuestra audiencia, luego tú respondes la pregunta y finalmente yo también respondo la pregunta. ¿Te parece? Muy bien. Primera pregunta. ¿La educación superior tecnológica es adecuadamente valorada en el Perú? Sí, 6%. No, 94%. ¿Tú qué opinas, Facundo? Radicalmente de acuerdo. Yo lo llevaría al 98%. Al 98%, totalmente de acuerdo Sí, también. sí, No es porque valorada además la educación no superior solamente... tecnológica y creo que la razón Sí, por la que no es valorada es porque en general no se entiende la diferencia con la educación universitaria o y el fin con la educación universitaria. La mayor parte de las personas profesionales que egresan de universidades son para aplicar conocimientos, no para desarrollar conocimientos. En ese sentido, probablemente falta más difusión de la educación superior tecnológica y las características y fines que persigue, ¿no? Segunda pregunta, ¿hay mayor demanda por egresados de educación superior tecnológica que de universidad? Respuestas divididas. Sí hay mayor demanda, 53%. No hay mayor demanda, 47%. ¿Tú qué opinas, Facundo? fíjense que y entiendo que la opinión esté dividida porque hay una distorsión del mercado laboral. Es decir, hay muchos empresarios que prefieren contratar a aquel que tenga mayor nivel, entre comillas, de cualificación. Pues porque la división del trabajo, la organización del trabajo no está adecuada y por tanto hay un achatamiento de la pirámide en el mercado laboral, ¿no? Sin embargo, está demostrado que los perfiles que buscan son perfiles más vinculados, y hay datos, ¿no? Algunos de ellos los he presentado, ¿no? Que muestran que la demanda de la educación superior tecnológica es mayor. Por aquí tengo un dato, fíjense, eh, la demanda de profesionales universitarios es solamente del 20.4% en comparación con los perfiles de la educación técnica, técnicos y tecnológicos, que llega casi hasta el 80%. Wow, ¿Ya? Esto es un dato de la encuesta de demanda ocupacional del Ministerio de Trabajo. correcto. Entonces, yo también entiendo la distorsión y muy buena explicación, muy buen dato. Yo también creo que hay mucha más demanda por egresados de educación superior tecnológica. Lo que falta es entender que lo que están buscando es el egresado de la educación superior tecnológica, no el egresado universitario, ¿no? Tercera Eso es. pregunta. ¿Los institutos de educación superior tecnológica tienen una oferta acorde a la demanda de cada territorio? Sí, 22%. No, 78%. ¿Tú qué opinas, Facundo? Bueno, yo, por supuesto, estoy de acuerdo. En general, fíjense que la oferta de los institutos ha estado definiéndose en función de la demanda del servicio educativo y no de las necesidades de desarrollo de un territorio o del mercado laboral asociado o presente en ese territorio, ¿no? Y esta es la clave, ¿no? No tienen, por tanto, una oferta que esté acorde a la demanda, ¿no? Pero después hay otra variable fundamental y es que las competencias de un egresado de un proceso formativo, de una carrera o de un programa formativo de producción agropecuaria, que probablemente sea una de las carreras que es más sensible a un territorio natural frente a otro, es decir, hay más diferencias entre lo que se produce en la selva respecto de lo que se produce en la costa o en la sierra. Las competencias son las mismas, como decía antes, y lo que cambia es el contexto de aplicación. También hay que entender bien de qué hablamos cuando hablamos de competencias, ¿no? Y entonces ahí también hay otra distorsión, en el entendimiento de lo que se necesita, ¿no? Entonces hay como un doble problema. Correcto. Y yo también opino que no existe esa oferta adecuada, pero un punto muy importante al hacer el planeamiento en el territorio, ¿no? Un territorio no puede tener una oferta de calidad de todos los temas que requiere y probablemente se necesite cierta masa crítica. Por ejemplo, en minería hay en 8 o 10 regiones. Creo que no todas las regiones deberían tener institutos de excelencia en temas y carreras relacionadas a la minería. Quizás 3 Uh -huh. ya serían suficientes que concentren y que desarrollen verdaderamente alta calidad, ¿no? Sin duda, tiene que haber planificación.
tiene que haber coordinación y planificación, y no corresponde a un nivel regional, corresponde a un nivel nacional, ¿no? En países en Europa lo manejan como un tema federal, por ejemplo en Suiza. Muchos casos, dependerá, ¿no? Pero sí. Dependerá, claro, dependerá. Sí. ¿Los profesores de los institutos de educación superior tecnológica están actualizados? Sí, 22%. No, 78%. ¿Tú qué opinas, Facundo? Fíjense, he pedido unos datos a una persona que se encarga de esos temas en el Ministerio de Educación, y vinculado a los perfiles de los docentes. Resulta que tenemos algo más del 20% de los docentes de la educación superior tecnológica nombrados que son mayores, que son menores de 50 años. Es decir, el 80% son mayores de 50 años. ¿Ya? Y en los contratados la figura es la inversa. Hay 70 y tantos por ciento de docentes que son menores de 50 años. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, la ilusión, la capacidad, y yo tengo 52, voy a cumplir, de actualización, la posibilidad de romper, digamos, las barreras tecnológicas, ¿no? La naturaleza de los procesos formativos en las competencias logradas por una persona mayor de 50 años es sensiblemente menor, ¿no? Entonces, ya desde la constatación de los perfiles de los docentes, ya en esta distribución etaria, podemos decir que efectivamente nuestro patrón no es muy halagüeño, ¿no? Para responder a esa pregunta, ¿no? Y después ha habido un abandono terrible, ¿no? Por parte, es decir, no es solamente culpa, o sea, ¿por qué tenemos ese patrón de los docentes, etario en los docentes? Pues tenemos ese patrón pues porque no ha habido procesos de nombramiento ni de contratación durante años. El primero, yo tuve la suerte, la oportunidad de firmarlo en el año 2018 y era el primero desde el año 2002. Wow. ¿Ya? Entonces, con esa inversión en educación superior tecnológica, ¿qué pretendemos? ¿Qué buscamos? ¿Qué exigimos? Aquí no estoy salvando ni condenando a nadie, el asunto es que a todos nos toca asumir nuestra parte de la responsabilidad. Pero en la respuesta concreta, yo creo que no están actualizados. No han tenido posibilidades de actualizarse. Y además ocurre aquí un doble problema. Perdona, Nathan. Sí, dale. Ocurre que la mayoría de los docentes son egresados de carreras de educación superior universitaria, del ámbito temático en el que se ubican profesionalmente en la oferta formativa, ¿no? Un ingeniero agrónomo que egresó hace 30 años y que en 30 años lo que le han venido pidiendo es que se forme pedagógicamente, ¿ya? Lo cual está bien, pero no es exclusivo. Entonces le han exigido incluso formación de posgrado financiada por sí mismo, ¿no? Entonces, lo que hemos contribuido desde el sistema es a deformar su capacidad, su formación inicial, ¿no? Digamos, entonces, de alguna manera, yo creo que a los docentes de la educación superior tecnológica hay que despedagogizarlos. Es correcto. Y bueno, yo coincido contigo que no son, no tienen el perfil o no están actualizados. Y acá hay una consecuencia dramática, catastrófica, ¿no? Que los estudiantes de educación superior tecnológica que podrían no tener muchos recursos, no van a tener grandes oportunidades para actualizarse en el futuro. Y si aprenden con docentes no actualizados, lo que aprenden ya no necesariamente es relevante en el mercado laboral. Y cuando tenemos una época en la que la tecnología cambia tan rápidamente, empezar la educación desactualizado, pues te impone un costo altísimo, ¿no? El no docente en función docente, es decir, el practitioner de límite de conocimiento de las nuevas prácticas, de las nuevas tecnologías, es el que debería estar involucrado en el sistema de educación superior tecnológica. Quinta pregunta, ¿los institutos de educación superior tecnológica están suficientemente cerca del sector empresarial? Sí, 19%. No, 81%. ¿Qué opinas, Facundo? No se puede estar en desacuerdo con eso, es una realidad constatable, ¿no? Ahora, Realmente... sí, aquí también hay que hacer otra reflexión, no podemos pedir peras al olmo, permíteme el refrán castizo, ¿no? Es decir, el instituto tiene unas capacidades limitadas, como decíamos, un número de docentes con unos perfiles determinados, y les pedimos que hagan un proceso de articulación con el entorno, ¿no? Y que redefinan y adapten y contextualicen a su realidad específica de su terruñito, ya no a nivel regional siquiera, sino en el ámbito provincial,
hay casi un instituto superior tecnológico público por provincia, ¿no? Adapte, digamos, los contenidos de su diseño curricular. No tienen capacidades para hacer eso. Y se ha intentado en diferentes proyectos, se ha intentado en diferentes oportunidades, ¿no? Entonces, en el ámbito en el que hay que hacer ese acercamiento, no es en el ámbito de la educación superior, de la institución de educación superior tecnológica, pienso yo. El ámbito fundamental de ese acercamiento es nacional y es regional, ¿no? Correcto, con el marco de cualificaciones que presentaste, ¿cierto? Correcto. Sexta pregunta. ¿Las empresas buscan articularse a la educación superior tecnológica? Sí, 25%. No, 75%. ¿Qué Yo opinas, Facundo? tuve la oportunidad de vivir esto en primera persona. Yo fui director de un instituto de educación superior tecnológica público, ya, en Mayares, con convenio con la cooperación española en aquel momento, a día de hoy transferido y como cualquier otro instituto de educación superior tecnológica pública, ¿no? Eh, y, y entonces tiramos del manual de la adecuada gestión y entonces dijimos hay que acercarse a las empresas, ¿no? Cuando nos acercamos a las empresas no tenían en la mayoría de los casos ningún interés. Pues porque hay que entender que es otra lógica la del entendimiento de la empresa, es decir, ellos buscan un beneficio y cuando ven que un instituto podría ser un lastre para ellos, no se acercan al instituto. Es decir, el instituto tiene que estar en disponibilidad o en disposición de ofrecer algo al empresario que le interese y el empresario también tiene que cambiar el perfil. Tenemos un perfil promedio del empresario peruano que, digamos, no es muy abierto a estos mecanismos de articulación, ¿no? Y además vive acomodado en el presente, vamos a decirlo así, o por lo menos sujeto al presente y sin una mirada de futuro, ¿no? No es capaz de visibilizar en muchos de los casos, salvando honrosísimas excepciones, que hay un beneficio en la inversión o que esa aportación, esa articulación con un instituto es un beneficio al futuro porque está contribuyendo a generar este capital humano para su propia empresa, ¿no? Correcto. También hay que entender en Perú que el número de empresas que tienen la productividad suficiente para que puedan prestar atención a el entorno y ver la Sí, el formación de tamaño. sus trabajadores, más allá de su propia supervivencia de día a día, es bajo, ¿no? Es bajo y más bajo en Sí, regiones, sí, 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 en sectores muy específicos. sí. Séptima pregunta. ¿Los profesores y directores de los institutos de educación superior tecnológica buscan articularse a las empresas? Sí, 53%. No, 47%. ¿Tú qué opinas, Facundo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Además, yo creo que es mayoritario este asunto, ¿no? Hay primero una vocación de conseguir buenos resultados, de poder mostrar. Creo que la mayoría de los institutos de educación superior tecnológica, específicamente los públicos, los docentes, los profesores, los directores, tienen una vocación importante por obtener buenos resultados, buscan buscan el licenciamiento, han buscado la acreditación, buscan proyectos de mejora, pero tienen capacidades limitadas y recursos inexistentes, ¿no? Entonces, pero yo creo que sí buscan en general articularse. Otra cosa es que tengan los recursos, las capacidades, los medios, las técnicas para hacerlo, ¿no? De acuerdo, yo estando más lejos de este tema y de los profesores, no teniendo el conocimiento de campo como tú, yo sería más conservador. Pensaría que los profesores y directores no necesariamente tienen este interés, o bueno, que se mezcla con la falta de capacidades, ¿no? Y la dificultad de hacerlo. En todo caso, es un reto para el perfil Es del un reto, docente y sí, del director, ¿no? sí. Pregunta 8. ¿Hay articulación entre las secundarias técnicas, los CETPROS, y las instituciones de educación superior tecnológica? Sí, 6%. No, 94%. ¿Tú qué opinas, Bueno, Facundo? hay ejemplos gloriosos, ¿no? Pero son muy limitados, ¿no? Tenemos el ejemplo de la UGEL Leoncio Prado en Huánuco, tenemos la UGEL 07 de San Borja, aquí cerquita, en Lima, tenemos el caso del proyecto de CPSER en Piura para la articulación entre las secundarias y los institutos, con el Centro de Formación Profesional Binacional, tenemos el CEFOP de la Libertad y Cajamarca, tenemos algunas experiencias importantes
que, digamos que nunca han llegado a convertirse, digamos, a ser evaluadas y a convertirse, digamos, en un mecanismo nacional. Ahora hay un resurgir de este tema de la secundaria técnica o de la educación técnica con secundaria. Se sacó el año pasado, si no recuerdo mal, alguna norma en la que se fortalecía este proceso, se aumentaba el número de horas del área de educación para el trabajo, nombre que, digamos, no ha traído muchos beneficios a la educación técnica en secundaria, ¿no? Llamarla educación para el trabajo, pero en realidad no es un tema institucionalizado, es un tema reducido, y muchos de los institutos tienen la idea de que unirse a la secundaria o articularse con ella o los centros de educación técnico-productiva no es negocio porque son menos que nosotros, ¿no? El negocio sería articularme con la universidad, pero como la universidad no quiere, y la universidad piensa lo mismo respecto del tecnológico en general, ¿no? Entonces, creo que en general no es algo institucionalizado, es algo que es una necesidad, digamos, impostergable, diría yo, y que además tiene que ver con ese modelo de gestión territorial que yo planteo. La planificación debe empezar en el ámbito de la educación secundaria, el área de educación para el trabajo, o como finalmente acabemos llamándola para venderla un poquito mejor, a los padres, e incluso a las propias instituciones educativas. Y después hay otra cosa que es fundamental, esta articulación, para evitar que la educación técnica con secundaria o las instituciones educativas, los colegios donde haya un área de educación para el trabajo, pretendan convertirse en tecnológico. Justamente la articulación está para evitar que un colegio de educación secundaria tenga que tener talleres y laboratorios especializados para las prácticas de los estudiantes, etcétera, ¿no? Y tenga que tener docentes especializados en cada una de las ofertas formativas que van a corresponder al área de educación para el trabajo. Esto no tendría ningún sentido. Por eso la articulación cobra un valor particularmente importante, ¿no? De acuerdo, yo también creo que no hay la articulación suficiente. La secundaria debe preparar a los ciudadanos para la vida y el trabajo, la empleabilidad es parte fundamental, ¿no? Y una bisagra que no se ha tratado mucho es el tema de orientación vocacional, ¿no? No hay un verdadero descubrir y asesoría, acompañamiento, tutoría, para que las personas en general descubran sus vocaciones, ¿no? Todos creo que tienen el paradigma de que la universidad es lo superior y si se puede aspirar a eso hay que ir por ello, pero no necesariamente debería ser así, no necesariamente se alinea con sus competencias, con sus preferencias y con lo que requiere la sociedad en su conjunto, ¿no? Ahí tenemos un vacío. Sí, hubo un área de la DITOE, ¿no? de tutoría educativa en el Ministerio de Educación, que desapareció, ahora está vinculado a educación básica. Es un tema que ahora mismo no se hace de forma explícita en el sector de educación. Quizás haya alguien que conozca mejor la Dirección General de Educación Básica Regular y me pueda decir si este tema se ha vuelto a retomar, pero ahora lo hace el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Hace orientación vocacional y lo hace desde el punto de vista de la empleabilidad, ¿no? Desde el punto de vista de la empleabilidad, ¿no? Lo cual tiene un sentido parcial, ¿no? De la ocupación, ¿no? Y no de la vocación como un mecanismo para desarrollarte, para formarte como persona, que también es otra dimensión. De nuevo, volvemos a articular el mundo de la educación y el mundo del trabajo, que deberían compartir un espacio para este asunto de la orientación vocacional, ¿no? Y cerrando sobre ese punto, independientemente que esté en educación o trabajo, el músculo administrativo y recursos, capital, presupuesto, el número de personas en educación es dramáticamente superior al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es prácticamente un cascarón, ¿no? Salvo SUNAFIL. Sí. Entonces, que el tema esté ahí es simplemente abandonar el tema, ¿no? Y que no lo tenga nadie. Es cierto. Pregunta 9. ¿Hay suficiente información sobre los programas que son de alta calidad en los diferentes institutos de educación superior tecnológica? 100% han respondido que no. No, no la hay. No la hay. Tenemos ese dato de las 1000 becas y para ninguno de los institutos de educación superior tecnológica pública del país, y hay 342, si no me equivoco. Es matemáticamente casi imposible que no haya ninguno con ningún programa formativo que sea de calidad. Claro. Y de hecho los hay. Por supuesto, o sea, deberían escoger algunas líneas, algunas carreras de algunos institutos que pueden ser muy decentes, ¿no? De hecho, y los hay. Cualquier muestra de personas de la DIGESUPA que lleve más de 3 o 4 años y haya tenido oportunidad de hacer un proceso de formación o de visita
al interior del país para conocer institutos, sabe que hay institutos de educación superior tecnológica pública que tienen un funcionamiento bastante aceptable y que tienen docentes con unas buenas capacidades instaladas y en algunos casos equipamientos potentes, y por tanto hay procesos formativos de calidad también, ¿no? Como una cosa es el problema general y otra cosa es la realidad específica en algunas instituciones. Correcto, y como tú lo mencionaste en alguna parte de tu presentación, es fundamental la oferta pública, porque al igual que ocurre en EBR, ¿no? En educación primaria, secundaria, hay oferta privada, pero no necesariamente de buena calidad, y hay un estigma en la población que lo privado es mejor que lo público. Y en ese Sí, segmento en particular, en EBR, lo público, la educación pública puede ser de igual o mejor nivel que la privada, ¿no? es Y cierto. de manera similar debe pasar en la parte de la educación superior tecnológica, ¿no? Sí. Y con una segunda variable, que es ver la distribución de ingresos de la población, uno se da cuenta que el 80% de la población, 70% de la población de menores ingresos no puede acceder a la educación privada. Entonces requiere educación pública de calidad para hacerse empleable. Entonces lo que hacen es simplemente ir al mercado laboral con secundaria y se genera una brecha, ¿no? Y como tú decías, hay que certificar conocimientos o aprendizajes que se han adquirido en el trabajo y también tener la posibilidad de seguir avanzando en una línea de desarrollo académico, ¿no? Sí, de nuevo un datito, ¿no? Quizás no preciso. ¿Cuántos institutos de educación superior tecnológica privados del país ofrecen carreras del agro? No sé. Creo que hay uno. Creo que hay uno, porque he visto la lista por ahí de algunos alumnos de producción agropecuaria de un instituto. Entonces, en un país como el Perú, por favor. O sea, es Claro, decir, o sea, claro, ¿no? Entonces, esa idea de que el mercado lo regula todo no, es no inviable. funciona, Yo no creo que ya nadie funciona. la discute. Pero Yo el creo que ya Minedu nadie la tampoco, discute. ¿no? O sea, tampoco ha demostrado Por gran supuesto, liderazgo. O sea, vamos muchos años de crecimiento de presupuesto y, bueno, hay mejoras seguramente en EBR, por lo de supuesto. SUNEDU, pero en institutos todavía estamos crudos, ¿no? Es Hay cierto. esfuerzos iniciales. Se aprende más trabajando y haciendo que estudiando. Sí, 81%, no 19%. ¿Tú qué opinas, Facundo? Quizás diciendo parcialmente. A ver, en los niveles de cualificación más bajos se aprende más haciendo o trabajando que estudiando. Pero cuando vamos avanzando en los niveles de cualificación se necesitan niveles de abstracción del conocimiento que es mucho más fácil lograr por una interacción entre digamos, el conocimiento, la adquisición del conocimiento teórico y la aplicación en la práctica para después volver al conocimiento teórico, ¿no? Entonces, sí, pero con esa tingencia, con esa aclaración, ¿no? Perfecto, Facundo. De la misma manera, yo también reconozco las virtudes del CIAP, del aprender haciendo. Sin embargo, en la parte más sofisticada del conocimiento es necesario esa interacción, ¿no? Y siempre, en cualquier etapa, esa interacción de hago y recibo una explicación de por qué lo hago contribuye a cimentar el conocimiento. Uh -huh. Y esa es la intención del marco de cualificaciones, entiendo, ¿no? De tener mayor interacción entre el trabajo, la práctica y la escuela, ¿no? O el instituto. Vasos comunicantes entre el mundo del trabajo y el mundo de la educación reales, no solamente teóricos, ahí sí, ahora mismo son teóricos. ¿Ya? Buenísimo, Facundo. Este tema es apasionante y es fundamental para todo, ¿no? Incluso cuando hablamos de una de las reformas más importantes para el país, como es la formalización de la economía, Sí, muy pocos hablan en ese momento de educación superior tecnológica, pero pasa por hacer más empleables a las personas, pasa por incrementar su productividad para que también exista la posibilidad de formalizarse. O sea, no todo es reducir trámites, reducir impuestos, sino que la educación tiene un rol fundamental, ¿no? correcto, correcto. Pasamos a la etapa de preguntas de nuestros Sí, participantes. veo que hay varias, o por lo menos comentarios, claro que sí. Sí, vamos ahí. Tenemos la primera de José Luis Gargurevich. ¿Hay en el Proyecto Educativo Nacional al 2036, aprobado recientemente, una orientación estratégica gravitante y potente sobre la educación superior tecnológica y o sobre la educación superior en general? ¿Algo que cambia sustantivamente la directriz que tenía el Proyecto Educativo Nacional anterior?
Me temo que no es suficiente, desde mi punto de vista no es suficientemente fuerte ya la presencia. Es decir, en el proyecto educativo nacional del 2021 había una muy limitada referencia a la educación superior tecnológica, y en este pues ha habido obviamente algún avance en ese sentido, pero algo que sea gravitante, que cambie sustantivamente como lo plantea José Luis, creo que no hay, ¿no? Y se puede vincular con la segunda pregunta, si me permites. Voy avanzando, porque sí, Perfecto. en la política nacional de educación superior y técnico-productiva, que está en la puerta del horno, como dice José Luis, sí se ha considerado, ¿no? Eh, digamos que hay una presencia más fuerte, aunque desde mi punto de vista, quizás por exigente, no suficiente todavía, ¿no? Porque hay un sesgo hacia la educación superior universitaria, probablemente porque también hay mucha más data del ámbito universitario, ¿no? Pero de todas maneras es un avance enorme que la política reciba un nombre que vincule todas las modalidades de educación superior y además la educación técnico-productiva, ¿no? Y que además establezca como servicios algunos de los mecanismos que vinculan, incluyendo este marco nacional de cualificaciones, el conjunto de las cualificaciones que una persona puede tener o lograr a lo largo de toda su vida, ¿no? Y de todas formas ahí José Luis plantea la necesidad de retomar la agenda de construir un sistema integrado de aseguramiento de la calidad de la educación superior que reorganice las instancias encargadas. Habla de Educatec, ¿no? Fíjense que, o sea, Educatec aparece en la Ley 30.512, en la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la carrera pública de sus docentes, como la instancia de gestión de la educación técnica. Tiene un rol inverso al que tiene la SUNEDU en el ámbito de la educación superior universitaria. Es decir, en el caso de los tecnológicos, de los institutos y escuelas de educación superior tecnológica, el Ministerio de Educación se encargaría del licenciamiento, en tanto que Educatec asume la labor de la gestión. Yo siempre tuve mis dudas con este asunto, ¿no? Aunque sí creo que efectivamente para el desarrollo, es decir, sustraer, o sea, yo creo que este tema del Marco Nacional de Cualificaciones cumple parte del rol, ¿no? De la definición de la oferta formativa pertinente con la participación de los actores involucrados en el mercado laboral, fundamentalmente los empleadores, ¿no? Y entonces y la aceptación o la aprobación de la oferta pertinente, o por lo menos de las cualificaciones que contienen estándares de competencia que sirven para definir tanto la oferta formativa como la certificación de competencia. Y esto es fundamental, ¿no? Pero para la gestión de las instituciones de educación superior tecnológica, yo sigo para la gestión en el día a día, es decir, se muere el pollo y necesito la medicina para el pollo porque nos quedamos sin pollo, ¿no? Nuestro galpón en el instituto, eso no lo puede definir o decidir el director general de Educación Superior Tecnológica, ¿no? No tiene sentido. Ni un señor de Educatec que también va a estar sentado en un sillón en un despacho en Lima, ¿no? Entonces, en el ámbito de la gestión, yo creo que tiene que haber una participación gravitante de las regiones, ¿ya? Que a día de hoy no tenemos las capacidades, de acuerdo, ¿ya? Pero el hecho de que no haya capacidades a día de hoy no quiere decir que ese no sea el mecanismo más adecuado, más correcto. Es como decir que una democracia, o sea, que un presidente malo justifica un golpe de Estado, ¿no? Es decir, el sistema democrático es malo porque hubo un presidente que no funcionó. Y eso no es correcto. ¿Ya? Quizás utilizando ejemplos extremos nos ayudan a entender las ideas, ¿no? Entonces, en resumen, yo sí pienso que la gestión de la educación superior tecnológica tiene que tener tienen que tener las regiones un rol importante, creciente. Sin embargo, en una etapa de ordenamiento, pues obviamente para la definición de la oferta sí es necesario un marco nacional, y por eso esa conjunción de las dos ideas, marco nacional con un modelo de gestión territorial. De acuerdo. Un par de ideas. La primera, sobre las universidades. Si entendemos cuál es la demanda por egresados universitarios que desarrollen conocimiento, es decir, que es el fin de la universidad, crear conocimiento. Y si vemos la demanda por personas formadas en institutos o universidades para aplicar conocimiento, ¿crees tú que la cantidad de universidades que tiene el país no es excesivo? Y que parte de esas universidades podrían cumplir
intencionalmente un rol más de institutos, aplicando el marco nacional de cualificaciones y la transitabilidad, digamos? Podría ser, fíjense que al final Jorge Mori me va a matar con lo que voy a decir, pero no me importa. Eh, yo creo que hay que dejar de pensar en las instituciones para pensar en las personas y en cómo esas personas van logrando un conjunto de competencias y transitan por las instituciones logrando el mejor nivel educativo posible a lo largo de toda su vida, ¿no? Igual que con las instituciones, con el mercado laboral, esto ya lo comentaba antes, y ahí un poco es justamente esa idea de la portabilidad de las competencias, ¿no? Que son trasladables, son transportables, porque pertenecen al individuo, a la persona, ¿ya? Entonces, en ese sentido, cualquier universidad, en buena lógica, con el equipamiento y las competencias adecuadas y las organizaciones que fuera necesario hacer en el interior de su gestión, podría desarrollar los niveles de cualificación 6, hasta desde el 8, que es, digamos, equivalente en el sistema educativo a un doctorado, hasta probablemente el 1, ¿no? El instituto o la escuela podría ofrecer desde el nivel 5 o 6 hasta el nivel 1, ¿no? Y así hacia abajo, ¿no? Es decir, que las instituciones no deben ser compartimentos estancos, sino que deben estar vinculadas a las necesidades de desarrollo de los territorios. Y no decir, yo soy universidad, yo hago pregrado y posgrado, yo aquí me quedo, no recibo a nadie. Entonces, lo que quiero decir es que, ¿por qué no podríamos pensar en una institución que fuera un concepto integrado de los niveles y modalidades formativas, ¿no? De la educación superior y técnico-productiva? ¿Por qué no? ¿No? En función, es decir, si un instituto puede ofrecer lo que ofrece un CEPRO y un CEPRO puede ofrecer lo que ofrece un colegio secundario en el área de educación para el trabajo, hacia arriba debe ser lo mismo. Y eso debe existir una regla ya de reconocimiento que permita ese tránsito de las personas por las instituciones educativas. Entonces mi respuesta a eso es sí. No sé si existen muchas o pocas, creo que son muchas en general, ¿no? Respecto a otras realidades son muchas, ¿no? Universidades, pero también son muchos institutos. Pero si nos podemos a ver los tamaños relativos de estas universidades e institutos respecto a los promedios en otros países, también es diferente, ¿no? Es decir, tenemos unos institutos de educación superior tecnológica pública que tienen un promedio de 150 estudiantes por instituto, ¿no? En realidad, el aparato de costo fijo que se necesita para gestionar eso es quizá demasiado grande. Yo agruparía instituciones, ¿no? Agruparía instituciones y buscaría mecanismos de acceso, ¿no? Porque la cobertura la tenemos. Correcto. Hay economías, hay un tamaño mínimo de operación, una escala mínima de operación para alcanzar cierto nivel de servicio, ¿no? Y para luego ir alcanzando excelencia en las materias formativas. Y lo segundo es que en las universidades existe la rigidez de que si no terminas los 5 años o no terminas todo el programa, al final quedas con nada. Y eres, entre comillas, un fracasado universitario, ¿no? Y es el peor de los mundos, cuando ahí hay capacidad instalada y claramente lo que ofertan no es universitario para crear conocimiento. O sea, no estamos enseñándole a un ingeniero cómo va a desarrollar el nuevo pavimento. Le estamos enseñando cómo hacer una carretera con la tecnología que ya existe. O sea, es más de aplicación y repetición y ganaría mucho más en la práctica. Entonces, nuestra educación universitaria, en su gran mayoría, en mi opinión, es media de instituto superior tecnológico. Y el problema que tiene es las barreras y las rigideces, que no te permite entrar, salir, cursos cortos, convalidar y demás, ¿no? Entonces, ahí hay bastante por hacer, creería yo. Segunda pregunta, la tomamos, de Lourdes Leiva. ¿Podría desarrollar un poco más las implicancias de pasar de una centralidad en las instituciones a la centralidad en las competencias de las personas? Algo he comentado al respecto ahora respondiendo a la anterior, ¿no? Es el concepto de portabilidad, de que es posible o debería ser posible sin mayores obstáculos y sin exigir convenios específicos entre las instituciones, que las personas que han logrado un nivel de cualificación que está reconocido por el Estado mediante un título, un certificado que equivale a un nivel de cualificación determinado, pueda trasladarse a otra institución ya en la que ese nivel de cualificación es reconocido, lo que tú acabas de decir. Es decir, me traslado de un instituto a una universidad, tengo un nivel de cualificación 4, eso equivale a los módulos tales o a las asignaturas cuales,
Entonces tiene que haber un proceso de reconocimiento que sea más fácil, más automático que ese absolutamente burocrático e inalcanzable proceso de reconocimiento cuando entramos en los diseños curriculares específicos, porque ni siquiera entre dos universidades vecinas es posible que sean iguales. De acuerdo. De acuerdo. Y solo para rematar este tema de las universidades, muchos alumnos de universidades, es decir, egresados y profesionales universitarios, salen y dicen, pues todo lo que he aprendido en la universidad no lo estoy aplicando, recién estoy aprendiendo en el trabajo. Y eso nos muestra una falla. O sea, yo diría, entre las capacidades de las universidades y la capacidad de los institutos, las de las universidades son superior por un factor que tú explicaste, ¿no? El presupuesto. Manejan mucho más presupuesto y tienen más tradición, más antigüedad, etcétera. Si están ahí las capacidades y los alumnos egresados de universidades dicen que van al trabajo a aprender de ese trabajo, en su gran mayoría, me atrevería a decir, pues claramente hay que revisar el marco curricular, ¿no?, de las universidades, porque lo que realmente necesitan esos profesionales egresados universitarios es carreras de instituto con mucha más parte práctica, ¿no?, y centrado en la persona, como dijo la pregunta anterior. La oferta, siguiente pregunta, Adelina García. ¿La oferta es menor a la demanda por falta de presupuesto, lo cual lleva a dejar sin atender a una gran mayoría de la población? La oferta es menor a la demanda y es que, bueno, en realidad la oferta de educación superior tecnológica yo no creo que sea menor a la demanda. De hecho, muchos institutos salen a buscar clientela, vamos a decir, tanto los públicos como los privados, ¿no? O sea, yo creo que la oferta de educación superior, de servicio educativo, es suficiente para la demanda con la que contamos, por lo menos a nivel de cobertura. No estoy hablando de calidad, ¿no? Otra cosa es el acceso, es decir, no todo el que quiere estudiar educación superior tiene acceso porque no tiene las facilidades, no tiene los recursos, ¿no? O vive en un sitio aislado o no tienen las capacidades económicas familiares para poder trasladarse al lugar donde está el instituto, ¿no? Que normalmente es la provincia, en promedio es la provincia. Dentro de cada provincia prácticamente hay un instituto, ¿ya? Entonces yo no creo que la oferta se refiere a eso, la oferta, yo lo que creo que además la oferta, y ahora pasándonos al otro mercado, al mercado laboral, ¿no?, la oferta de perfiles de egresados de la educación superior tecnológica sí es menor que la demanda, ¿no?, la demanda del mercado laboral, porque hay una distribución, no menor el número de personas formadas, probablemente haría falta mayor número de personas formadas en la educación superior tecnológica y menor número de personas formadas en educación superior universitaria, y por eso los universitarios acaban trabajando en puestos de trabajo, acaban desempeñándose en puestos de trabajo que son, cuyo perfil demanda, digamos, las competencias de un egresado de un tecnológico, ¿no? De acuerdo. Allí Sí, entendí la también, pregunta, creo que va por ahí, ¿no? sí, yo la entendí por el lado de que toda la población, o sea, toda la población sin excepción, tiene, o la gran mayoría, tiene que trabajar en algún momento en su vida, porque es parte de la vida y es parte de su supervivencia y su desarrollo. Y si tiene que trabajar, requiere algún entrenamiento para trabajar. Y ese entrenamiento para trabajar, pues la secundaria debería ser, claro, el primer eslabón que le brinda lo mínimo indispensable para la vida, para ese trabajar. Y así es como salen a trabajar la gran mayoría de personas en el Perú. Y trabajan en un sector informal o de poca productividad o agrícola. Pero si fuésemos a sofisticar la estructura productiva peruana y el tejido laboral también, pues la educación superior tecnológica tendría que estar dando una cobertura mayor, ¿no? Porque si no eres universitario y no eres de educación superior tecnológica, la otra alternativa es que te quedes en el técnico productivo o en la secundaria, o ni siquiera en la secundaria. Y yo creería que si lo vemos así como deseo, como objetivo, pues la demanda es mucho mayor. Ahora, el problema es que, como tú mismo has mencionado, tú preparas los perfiles para las empresas. Tampoco hay suficientes empresas que van a estar dispuestas a absorber a estos egresados. O sea, también necesitamos que nuestro sector empresarial crezca, ¿no? Y que no sea el sector formal, no sea solo el 30% de la economía, de la demanda laboral, ¿no? Sino que pase a ser 60, 70, y si el sector empresarial formal pasase a ser 60, 70% de la demanda laboral,
entonces claramente la demanda por educación superior tecnológica crecería, ¿no? O sea, hay un equilibrio perverso en este momento que nos hace sí. ver que no existe la demanda por educación superior tecnológica, pero es también por la reputación, ¿no? O sea, el Minedu, ni los institutos y las universidades, y sobre todo las universidades privadas eventualmente, han vendido la idea de que todos tenemos que ser universitarios, ¿no? Y nadie ha salido a desmitificar ese punto, ni siquiera las empresas. Sí, de cualquier manera hay un acceso a aproximadamente unas 100.000 personas al año a la educación superior tecnológica. 100.000 personas al año, de una PEA de 18 millones. Ahora, el otro punto Sí, también es el entrenamiento de las personas que ya están en el trabajo, ¿no? Que pueden tener claro, más de, ya egresaron de la justamente. secundaria hace varios años, ya tienen trabajando 5 o 10 años o más, y tienen que Tienen unas reentrenarse. Y para competencias logradas, reentrenarse deberían ir efectivamente. a este tipo de oferta, ¿no? Sí, sin duda. Esa es una clave también, la certificación de competencias de lo logrado en el mundo del trabajo y la posibilidad de hacer cursos de formación cortos o suficientemente largos como para lograr competencias determinadas que permitan mejorar su nivel de cualificación. De acuerdo. Sí, Ahí hay una demanda latente muy, muy grande, ¿no? sí, sí, es Pregunta, cierto. pregunta de Félix Murazo. Los centros penitenciarios tienen una población con personas de niveles educativos bajos, en la misma que existe una capacidad laboral ociosa y donde no existe rehabilitación, resocialización o readaptación. ¿Cómo ve usted la posibilidad o factibilidad de promover las denominadas cárceles productivas a través de los institutos de educación superior tecnológico? Magnífico. O sea, yo soy una persona que piensa que los presos deberían tener acceso a todas las modalidades formativas y todos los niveles educativos. Yo creo que la educación es una muy buena forma de reinserción laboral. Es un mecanismo probablemente el más poderoso, si no el más poderoso, uno de los más poderosos, ¿no? Hay un buen número de centros en los centros penitenciarios. Otra cosa es cómo funcionan, ¿no? Pero algunos funcionan dignamente, vamos a decirlo así, ¿no? Igual que está la educación técnico-productiva, podría estar los institutos de educación superior tecnológica y, ¿por qué no?, las universidades, más aún cuando esta realidad nos está mostrando que la educación a distancia no presencial es una posibilidad, y de hecho hasta se ha modificado la ley universitaria para poder romper ese techo del 50% de la formación por la vía no presencial, ¿no? Por Correcto, supuesto que sí. de acuerdo. Pregunta de Inés Carazo. Ah, qué bueno, ¿Cómo Inés. ven? Está en el chat, Inés, Inés Carazo, la conoces. Ok, Sí. dice, ¿cómo ven el rol del PEMESUD en el fortalecimiento de gestores universitarios o de equipamiento en los institutos superiores tecnológicos? Y la relación con ICACIT como acreditadora especializada, que ya no solo actúa a nivel superior, sino de institutos superiores tecnológicos, o el rol de los programas de certificación laboral del Ministerio de Trabajo o del CINEACE. Ya. Bueno, yo creo que programas como el PMSUD son una vía alternativa adecuada de financiamiento, ¿no? Una oportunidad de financiamiento para los institutos de educación superior tecnológica, para las universidades, ¿no? Esta vía de la formación o del apoyo con los gestores universitarios en el componente 2 de fondos concursables, en el que yo no estoy, pero a mí me parece que es una vía adecuada, ¿no? La relación con ICACIT específicamente yo la desconozco, ¿no? Desconozco porque sé que hay varias instituciones que han sido contratadas por el PMSUD, por el componente 2 del PMSUD, para desarrollar esta tarea, ¿no? No sé exactamente a qué se refiere Inés, pero la llamaré para preguntarle en relación a lo de ICACIT, ¿no? Y así no entiendo muy bien ese asunto, ¿no? No sé si podemos abrir el micro y abrir el debate, no sé cómo funciona la Sí, dinámica, sí o te estoy podríamos preguntando. hacerlo. Inés, Uh-huh. dame un segundo. Inés, o Inés, Inés nos dejó la... Ah, Ya no, nos dejó. no, aquí está Inés. Es Mercedes Inés Ah, Carazo. es Mercedes Inés, con razón. Yo estoy Sí. buscando a Inés. Mercedes Inés. Inés, te podemos escuchar. Ya, ahora sí puedo. No, el ICACIT Hola, es un organismo de me alegro acreditación. de oírte. Igualmente, ya tienes menos pelo que antes.
Disculpen amigos, a mi edad se me permite. No, lo que mencionaba es que hasta hace poco tiempo este Instituto de Acreditación de Carreras Sí, Universitarias se dedicaba a carreras universitarias. Yo sí. soy parte del ICACIT, pero ahora veo que Ujú. también se incorpora esta evaluación de qué competencias necesitan en las carreras técnicas. Ah, Y, ya no lo sabía. Ujú. y es bien interesante ver que muchas son capacidades comunes. Y la verdad que como tú decías, en muchas universidades, sobre todo en las más tecnológicas, el instituto podría ser buena parte de los primeros años de Claro, formación para que claro. si alguien no puede seguir estudiando, porque como decía Nathan, tiene que salir a trabajar, salga, salga con un título, salga con una profesión, salga con Claro. competencias y después profundice en este tema de generar nuevo conocimiento. No sé si es el único rol de las universidades, pero sí que a veces 6, 7 años de educación superior, eh, la mayor parte de las familias no pueden darse ese lujo. Entonces, el hecho de que Claro. no pueda, las universidades públicas no puedan tener un instituto superior tecnológico, me parece mal, porque no ayuda a eso que tú planteas, que podrían ser los primeros Es años de cierto. formación. Lo pueden tener las universidades privadas y no lo pueden tener las universidades nacionales, ni siquiera Es para cierto. operar fuera de su territorio. San Marcos, la Ujú. agraria, tiene sedes en regiones, en Jauja, en Cañete, en Satipo, en Cusco, y no pueden tener un instituto superior tecnológico porque el marco legal no lo permite. Entonces, si lo permitiera, a lo mejor seríamos más amigos. Yo creo muchísimo en el rol de los institutos y frente a esta pospandemia, CEPROS e institutos superiores tecnológicos son los van a que permitir la reactivación económica. Gracias por darme la palabra. Gracias, Inés. Me autoexcluyo, porque me gusta mucho. Comparto la idea, ¿no? Y de hecho hubo durante un tiempo, y creo que de ahí heredamos este asunto, digamos, de no poder vincular la educación superior tecnológica a la universitaria o de no encontrar los mecanismos. Eh, el tema de las escuelas de educación superior que tenían las universidades que fueron creadas como puerta de atrás, ¿no? Como puerta trasera para acceder a aquellos que no podían acceder por vía del examen de ingreso, en el caso de las instituciones de educación superior universitaria pública, ¿no? Que competían, digamos, ilegalmente o alegalmente con los institutos, ¿no? Perfecto, Facundo. Ya estamos llegando al final. La pregunta de cierre, entonces, es la siguiente. Para el siguiente ministro de Educación que tengamos en el siguiente gabinete, ¿cuál sería tu recomendación con relación a la reforma e impulso que requiere la educación superior tecnológica? Bueno, yo me centraría en dos cosas. En la aprobación e implementación de la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva como elemento, digamos, orientador, estratégico y como instrumento en el Marco Nacional de Cualificaciones, sin duda, ¿no? Sí, porque el Marco Nacional de Cualificaciones es el articulador de los elementos que van a generar pertinencia, calidad y articulación en el sistema educativo. Entonces, si en un año lograra, y además están los insumos, hay un diseño del Marco Nacional de Cualificaciones, una propuesta de norma para la aprobación, todo esto ya está hecho, ya está elaborado, ¿no? Hay un modelo de representación sectorial para el funcionamiento de los consejos sectoriales de competencia y otros mecanismos para el poblamiento del marco, en fin. Entonces, la mesa está servida, señor ministro. La mesa está Venga, servida. a tomarse la foto. Sí. Perfecto, ¡Oh, Facundo. señora! O señora, claro que sí. Por supuesto. Perfecto. Muchas gracias a todos nuestros participantes. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Facundo, por tu presentación y las lúcidas reflexiones que has compartido con nosotros. Es un tema clave para el país. No recibe la suficiente atención y creo que todos los que valoramos a la educación superior tecnológica tenemos que dar nuestro granito de arena para tratar de difundir la importancia que tiene, el rol que tiene y las reformas que requieren. Muchas gracias, Facundo. Muy bien. Gracias a ti. Ya. Ya nos vemos. Encantado de participar en esto.
y cuenta conmigo para las colaboraciones que consideren necesarias. Claro que sí, este tema es fundamental. Ya, gracias. Gracias, Facundo. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.